Muy buenas tardes. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestra materia. Para tal efecto, voy a compartir el PA fin de realizar una retroalimentación del último tema que hemos tratado. Bien, estamos en el desarrollo de la unidad número 2, cuyo tema central o eje principal es conocer y analizar la normativa nacional e internacional en materia penitenciaria. Para obtener como objetivo, pues, saber establecer o diferenciar tanto la normativa nacional e internacional en materia penitenciaria, para así, pues, lograr reconocer esa jerarquía de la ley, ¿no? Yo creo que dentro de este análisis de la unidad número 2, cuando analizamos la Constitución de la República del Ecuador, determinamos del por qué constituye la norma suprema de nuestro país, del por qué tiene esa jerarquía de norma superior. Bien, ahora nos corresponde, luego de la introducción que estuvimos realizando, nos corresponde conocer esos principales instrumentos internacionales en materia penitenciaria, sean estos acuerdos, tratados, en fin, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos el día de hoy, a analizar, los principales instrumentos internacionales en materia penitenciaria. Para ello, voy a citar y voy a tomar como referencia la siguiente información que se encuentra pues en el módulo de formación y capacitación penitenciaria, ¿verdad? En este aspecto, previo a analizar estas principales estos principales instrumentos internacionales, vamos a dar lectura a lo que constituye o por qué son considerados normas internacionales, ¿no? Bien, normas internacionales de las Naciones Unidas en materia penitenciaria y de ejecución de pena. Estas normas internacionales pues son de derecho, como bien lo indica, internacional público, ¿no? ¿Verdad? Son el conjunto de normas que regulan las relaciones, las competencias y los comportamientos entre los estados y otros sujetos de naturaleza internacional, y expresan los valores comunes de la paz y la cooperación internacional. Es decir, que estos convenios, estos documentos, estos instrumentos de carácter internacional son eso, ¿no? Son derecho internacional público, son ese conjunto de normas que van a regular las relaciones, las competencias y los comportamientos, ¿no? Entre los estados y entre los sujetos de naturaleza internacional. Es decir, que nuestro país, el Ecuador, adopta estos principales instrumentos internacionales en materia penitenciaria, los toma como eje central para ser aplicada dentro de su normativa nacional, ¿no? Entonces, lo toma como referencia, como jurisprudencia. Las declaraciones, principios y reglas orientadoras en materia penitenciaria y de ejecución penal son adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de resolución. Es decir, que la Asamblea General de las Naciones Unidas es la que tiene estos principios de poder crear estos instrumentos internacionales en materia penitenciaria. Aspectos específicos que nos
presentan estas disposiciones. ¿Cuáles son esos aspectos de estos instrumentos de carácter internacional? De manera específica, estas declaraciones, reglas y principios desarrollan un conjunto de aspectos sobre la gestión de las prisiones y el tratamiento al privado de libertad. Estos aspectos se pueden agrupar por las siguientes situaciones. Bien, acciones de apertura, que es el registro, acciones de ubicación y permanencia, las acciones del cuidado, en las cuales incluye la salud, higiene, integridad física, psicológica, las acciones de custodia, que es la protección, la prevención, la promoción, las acciones de seguridad, que es la protección, la prevención, el manejo de crisis, las acciones de tratamiento, de disposición y en fin, ¿no? Entonces, de esta manera específica, estos documentos o estos instrumentos de carácter internacional regulan y reglan los principios, ¿no? ¿Verdad? Bien. A continuación, les voy a presentar un resumen de estos principales instrumentos internacionales en materia penitenciaria o que son aplicados, más bien de ser aplicados, son tomados como jurisprudencia para que en los diferentes países estos instrumentos internacionales puedan servir de guía para normar ya de manera interna o de manera nacional eh, eh, estas relaciones, estos derechos, estas obligaciones que deben de existir, ¿no? ¿Verdad? Entre quienes de una u otra manera están obligados a ser garantistas eh, de los derechos de las personas privadas de libertad y así también pues de las obligaciones y derechos que tienen las personas privadas de libertad. Al hablar de nosotros de instrumentos internacionales, eh, tenemos varios, ¿no? Varios, que los voy a citar a continuación. Tenemos, primero, las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, principios de ética aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Bien, como les indicaba, ¿no? Continuemos. Estábamos pues dándoles a conocer el tercer documento o instrumento de carácter internacional que guarda relación con la materia penitenciaria, ¿no? Pues que son los principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Tenemos el cuarto instrumento, que es, o que son los procedimientos para la aplicación efectiva de las reglas mínimas para el tratamiento de los recursos. Este instrumento internacional es considerado uno de los más importantes, ¿no? Tienen que haber ustedes conocido en su formación como agentes de seguridad penitenciaria, tienen que haber analizado, ¿no?, estas reglas mínimas para el tratamiento de los recursos. Documento de suma importancia en cuanto tiene que ver, pues, en materia o derecho internacional. 5. Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores.
que se las conoce también como las reglas de Beijing 1985. Número 6. Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. Número 7. Principios básicos sobre el tratamiento de los reclusos, 1990. 8. Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de su libertad. Número 9. Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y el uso de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Número 10. Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad. Número 11. Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención en salud mental. Número 12. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU, 2006. 13. Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas. Organización de Estados Americanos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2008. 14. Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes. Reglas de Bangkok 2011. Número 15. Las nuevas reglas mínimas para el tratamiento de recluso. Reglas de Mandela 2015. Bien. Miren que dentro de este análisis de los principales instrumentos internacionales en materia penitenciaria, puesto a consideración o se ha dado a conocer 15, ¿no? ¿Verdad? De estos 15, obviamente, pues no es que aquí se encuentra el documento como tal, sino un breve resumen de lo que estos instrumentos internacionales, de carácter internacional, disponen, ¿no? Bien, como les indicaba, ¿no? Entonces, aquí se encuentran reunidos esos principales instrumentos de carácter internacional, en total 15. Eh, a través de una breve resumen o un breve análisis, cita qué contienen estos documentos. Entre ellos, vamos a analizar los más importantes, ¿no? Obviamente, por razones de tiempo, no podemos extendernos en la lectura de los 15. Ojo con esto, aquí se encuentran es el resumen de los principales instrumentos de carácter internacional en materia penitenciaria o que guardan relación en materia penitenciaria, ¿verdad? Si ustedes estuvieron atentos a la lectura, pudieron apreciar que no todos eh, forman parte de normativa penitenciaria o del contexto penitenciario, ¿no? ¿Verdad? Pero como ejemplo, tenemos aquí las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, es decir, que existe este tratado, este convenio internacional que cita, que dispone que tiene que haber unas mínimas reglas para tratar a los reclusos. Fueron hasta su actualización en el año 2015 reglas de Mandela. Es decir, que nacen como las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, pero como todo evoluciona y mucho más lo que tiene que ver con normativa, entonces pues han evolucionado, ¿no? Se han actualizado y ahora se las conoce a partir del año 2015 como las reglas de Mandela. Es el primer documento oficial de las Naciones Unidas para la gestión de prisión. Incluyó aspectos generales y específicos,
registro, separación de categorías, higiene, alimentación, disciplina y sanciones, servicios médicos, personal penitenciario, entre otros. En todas las materias en las que se desarrollaba la gestión penitenciaria. Su puesta en práctica es lo que se denominó buenas prácticas penitenciarias, y en sus disposiciones fueron incorporadas en los ordenamientos legales internos en muchos países. Asimismo, estas reglas establecieron el primer perfil del personal penitenciario y los derechos que se les debe reconocer. Miren, ¿no? Lo que yo les decía hace un momento, todos estos instrumentos de carácter internacional, estos sirven como jurisprudencia, como guía para esa normativa legal interna de muchos países, como es el caso acá en Ecuador, ¿no? ¿Verdad? ¿De dónde se toma? Del por qué surge el registro, la separación, de por qué se debe hacer estos procesos, ¿no? De registrar, de separar, de categorizar. Es porque existen instrumentos internacionales que así lo establecen o lo disponen, como son en la actualidad las reglas de Mandela, hasta antes del 2015 conocidas como las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Dice que a lo largo del tiempo constituyó el documento penitenciario más completo. Establecía con claridad el propósito y el espíritu que debía animar a toda gestión de prisiones. El respeto a los derechos humanos de las personas recluidas. Determinó que en la cárcel están las personas como castigo, pero no para recibir castigos. Sus disposiciones tendían a minimizar los efectos adversos del encarcelamiento. Hacía mención también a las personas en espera de juicio, lo que en la actualidad se conoce como los procesados, ¿no? En términos generales, procesados, y los otros son los sentenciados. Hacía mención también a las personas en espera de juicio, cuya privación de la libertad tenía naturaleza transitoria. Miren cómo se va conociendo, ¿no? El origen de todos estos términos. Eh, Tiene que, se conoce, pues, lo que es transitoria, ¿no? ¿Verdad? En mis tiempos, pues, era donde permanecían por un determinado tiempo, valga la redundancia, las personas privadas de libertad que aún no se definía su situación jurídica, ¿no? Es decir, aún no habían sido sentenciados, o de pronto, si bien es cierto, ya se encontraban con una prisión preventiva, pero estaban a la espera, a la espera de una, eh, oh, se me fue el término, de otra medida, ¿no? No privativa de libertad, como varias que existen, ¿ok? Que se cambia la figura, ¿no? O se solicita, pues obviamente tiene que solicitar la persona privada de libertad. Bien, el cuidado de los reclusos era el principio central de estas normas, para lo cual se postuló la necesidad de que toda cárcel sea concebida como una comunidad organizada, en donde se debían reducir en lo posible los riesgos para la vida, la salud, la integridad personal. Las reglas y el régimen penitenciario debían estar dirigidas a organizar esta comunidad, de acuerdo con los elementos esenciales de los sistemas contemporáneos más adecuados, los principios y las reglas de una buena organización penitenciaria y de la práctica relativa al tratamiento de los reclusos. ¿Ok? Aquí cita el artículo 10 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, instrumento internacional que también fue mencionado, ¿no? ¿Verdad? Dice que en el artículo número 10, numeral 1, toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 2, los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales.
y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas. B. Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento. 3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica. Miren cómo todos estos instrumentos internacionales, aquí como cita también el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en su artículo número 10, numerales 1, 2, 3, dispone, ¿no?, esa separación entre procesados, sentenciados, entre ese menor o ese adolescente infractor que se conoce en nuestro país, que debe de estar pues separado y que en la práctica así sucede, ¿no? Está separado de los adultos y cuando recibe una sentencia se busca que su tiempo o que se sentencie con prisión sea el menos posible, ¿no? Y que si existe una medida socioeducativa que pueda reemplazar eso, pues aplicarla. Entonces, en este aspecto, si bien es cierto, nuestra realidad en nuestro país, estamos viendo que muchos adolescentes están cometiendo muchos delitos, ¿no? Pero tanto la normativa internacional, que si bien es cierto, sirve como jurisprudencia, pero esa normativa interna no permite, pues en la actualidad, juzgar más allá de lo que la ley dispone. No lo permite. Entonces, para que este adolescente infractor pueda recibir una pena de pronto más acorde a la realidad, tiene que primero reformarse las leyes. No es decir que sí, que lo sentencien como un adulto. O sea, primero hay que reformar ley para luego aplicar. Mientras eso no suceda, pues serán en vano todos estos reclamos, estas marchas que de una u otra manera se dan a nivel país. ¿Ok? Bien, continuemos. Tenemos así también, como ya les había indicado, el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ¿no? Pero esto más bien está o va direccionado hacia esa fuerza pública, ¿no?, que en nuestro país se conoce como Policía Nacional. Ese instrumento internacional tiene esa referencia que es el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. El 3, tenemos a los principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, ¿no? En donde, pues, especialmente los médicos en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos de penas crueles, inhumanos o degradantes. Existe ese instrumento internacional que dispone que los profesionales médicos bajo ningún aspecto puedan tampoco incurrir en tratos crueles o degradantes hacia las personas que se encuentran detenidas, ¿no? Son principios, son instrumentos internacionales, pero muchas veces en la práctica, a veces por falta de conocimiento, por falta de aplicación, se hace todo lo contrario, ¿no? Déjenme buscar, a ver, el cuarto vamos a la lectura, que es el procedimiento o los procedimientos para la aplicación efectiva de las reglas mínimas para el tratamiento de los recursos. Estas disposiciones se dieron ante la evidencia del poco avance por parte de los estados en la implementación de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Identifican los más frecuentes obstáculos: falta de integración en la norma nacional, poca difusión de las RMTR, incumplimiento en el envío de informes periódicos de implementación, poca articulación de otras agencias de la ONU para exigir el cumplimiento de las RMTR, que son las reglas mínimas para tratamientos de reclusos. Por otro lado, plantea dirigir los programas de asistencia técnica a los países que muestren mayores avances. Nuestro país tenía en esta situación bastante atraso, ¿no? Fue a raíz de que se implementaron ciertas políticas que en algo se desarrolló, ¿no? Luego, pues, parece que se ha quedado ahí.
ese avance se ha quedado ahí en un stand-by. Esperemos pues que con el tiempo esto pueda seguirse desarrollando, ¿no? Estos procedimientos no pretenden imponer a los estados el cumplimiento de las reglas mínimas de tratamiento del recluso. Eso es lo muy importante de destacar acá, ¿no? No es que estos instrumentos internacionales son de carácter impositivo, ¿no? No, que, sí, 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 pero se lo toma como guía, como jurisprudencia y se lo adapta a esa normativa nacional, ¿ok? Estos procedimientos no pretenden imponer a los estados el cumplimiento de las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos. En la actualidad saben que se conoce como las reglas de Mandela, sino por el contrario, reconociendo los esfuerzos de las AP, realizan y resaltan el espíritu que anima a las reglas mínimas del tratamiento de reclusos. El principio de humanidad que se expresa en el respeto a la dignidad de las personas. Esto debe ser ampliamente difundido para que el operador penitenciario tenga un norte para dirigir sus prácticas penitenciarias. A eso es que vamos, ¿no? Estos instrumentos internacionales son una guía, un norte. A ver, no creamos, no pensemos que a alguien se le ocurrió que se debe de tratar dignamente a la persona privada de libertad, respetarle los derechos y evitar cualquier situación que tenga que ver con torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes. No, no, no. Es porque existen estos instrumentos internacionales. Y estos instrumentos internacionales lo que buscan es eso, normar, como aquí bien lo dice, difundir, ¿no? Difundir esta situación normal, como cuando nosotros de pronto en nuestro proceso educativo nos mandan a investigar un tema. Lo primero que nosotros hacemos es buscar información, citar esa fuente, ver, consultar, ¿no? Normativas, jurisprudencia, de ser el caso, dependiendo de la materia. Acá en sí mismo. Por eso es que es la importancia de conocer, por lo menos de manera general, estos instrumentos internacionales que existen en materia penitenciaria. ¿Ok? Leo nuevamente esta partecita. Esto debe ser ampliamente difundido para que el operador penitenciario tenga un norte para dirigir sus prácticas penitenciarias, tenga una guía, una referencia y aplicar buenas prácticas penitenciarias, que es lo que ustedes también deben a través del conocimiento, ¿no? De tanto de los que existen instrumentos internacionales como normativa nacional, que a ustedes les impide, pues, eh, someter a la tortura a una persona privada de libertad. Y si lo hace como servidores públicos, eh, saben pues muy bien que podrían estar afrontando eh, una situación de carácter legal, ¿verdad? Entonces, es por eso que se hace necesario conocer esta normativa o estos instrumentos de carácter internacional. Tenemos la número 5, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, conocida comúnmente o mayormente como las reglas de Beijing, 1985. De 1985 se encuentran vigentes, ¿no? Número 6, el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. Miren, ahí ese conjunto de principios. Lastimosamente por factores tiempo no puedo eh, ahondar ni siquiera en la síntesis que se encuentra aquí, ¿no? Pero estoy citando los más importantes o le he dado lectura a los más importantes. Está el número 7, principios básicos para el tratamiento de los reclusos. Este sí le vamos a dar lectura porque no es que uno sea más o menos importante, ¿no? Sino que resaltamos los de mayor trascendencia. Eh, los principios básicos para el tratamiento de los reclusos, 1990. Establecen, de manera general, los principios centrales que deben considerarse para el trato a las personas privadas de su libertad. Ojo, establecen de manera general, como instrumento internacional. Este documento constituye la declaración expresa
de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Yo creo que en este aspecto ya, por lo menos a nivel país, yo creo que todo aquel servidor público que tiene relación o que guarda relación con el sistema carcelario sabe que la persona privada de libertad lo que tiene restringido es ese derecho a la libertad, ¿no? Pero no significa que ha perdido esa condición, esa categoría de derecho de que le ampara la Declaración Internacional de Derechos Humanos, que conserva sus derechos. Sí, tiene restringido uno de los principales derechos, pues, ¿no? Es el derecho a la libertad. Este documento constituye la Declaración Expresa de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad. Se promulgaron ante las dificultades existentes para la concreción de las medidas establecidas en las RMTR y constituyen los principios que las fundamentan. Para su promulgación se recibieron las sugerencias de diversos organismos de promoción de los derechos humanos: Alianza Mundial de Asociaciones Cristianas de Jóvenes, la Asociación Internacional de Ayuda a los Presos, la Asociación Mundial de Educadores para la Paz, Caritas Internacional, la Comisión de las Iglesias para los Asuntos Internacionales del Consejo Mundial de Iglesias, el Consejo Internacional para la Educación de Adultos, el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, entre otras instituciones, ¿no? Bien, entonces, miren, hay principios básicos para el tratamiento de los reclusos. 1990. Están las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad. La OMS, vamos a analizar. Está también las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes, ¿verdad? Y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes. Y el número 15 están las nuevas reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, conocidas como las reglas actualmente de Mandela. Establecen las nuevas orientaciones en materia de gestión de prisiones, que responden a los cambios en la situación de criminalidad y las modalidades del delito, y sobre la respuesta que deben dar las administraciones penitenciarias para que existan cárceles seguras, humanas y dignas. Reubica e incorpora nuevas disposiciones a las establecidas por las anteriores, reglas mínimas del tratamiento de reclusos. Se tocan diversas áreas: dignidad inherente a los reclusos, grupos vulnerables, servicios médicos y sanitarios, restricciones, disciplina y sanciones, la investigación de muertes en cárceles y actos de tortura, acceso a la asistencia jurídica, las quejas e inspecciones, la capacitación del personal, y se han modificado algunos términos técnicos para que coincidan con estas normas y el enfoque resocializador y protector que contiene. En las anteriores RMTR se establecía la exclusividad y continuidad en la función y el reconocimiento de los derechos del personal penitenciario. En las nuevas reglas se detalla el contenido mínimo para la formación del personal penitenciario y los medios necesarios para el cumplimiento de su labor. Cita la regla número 75, la regla número 76. Vamos a darle lectura. Regla 75, numeral 1. Todo el personal penitenciario poseerá un nivel de educación suficiente y dispondrá de la capacidad y los medios necesarios para desempeñar sus funciones de una manera profesional. Número 2. A todo el personal penitenciario se le impartirá, antes de su entrada en funciones, una capacitación adaptada a sus funciones generales y específicas,
que reflejen las mejores prácticas contemporáneas de base empírica en el ámbito de las ciencias penales. Se prepara hoy por hoy a la gente de seguridad penitenciaria, ¿no? Tiempo atrás, hace muchos años, he escuchado porque simplemente bastaba de voluntad para hacer lo que ahora se conoce como agente. El requisito principal era tener voluntad para ir a trabajar en una cárcel como agente de seguridad penitenciaria, ¿no? O como guía que se conoce, guía penitenciario que se le conocía. ¿Bien? Es por eso, miren, la importancia de conocer o saber que existen instrumentos internacionales que centran, que norman, que orientan. Regla número 76. Número 1. La formación mencionada en el párrafo 2 de la regla 75 comprenderá, como mínimo, los siguientes ámbitos. A. La legislación, los reglamentos y las políticas nacionales pertinentes, así como los instrumentos internacionales y regionales aplicables, cuyas disposiciones deberán regir la labor del personal penitenciario y su interacción con los reclusos. Es por esto que se hace necesario y prácticamente obligatorio que ustedes conozcan esa supremacía jerárquica, esa normativa nacional, esos instrumentos internacionales en materia penitenciaria. Y entiendo yo pues que en su formación como agentes de seguridad penitenciaria, así en su momento debieron hacerlo, ¿verdad? B. Los derechos y deberes del personal penitenciario en el ejercicio de su función, incluido el respeto de la dignidad humana de todos los reclusos y la prohibición de determinadas conductas, en particular de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Vuelvo a leer este literal. Los derechos y deberes del personal penitenciario. No es que solamente muchas veces la realidad dice que, ay, que los derechos de las personas privadas de libertad. Tienen obligaciones, pues también las personas privadas de libertad. Asimismo, pero nadie piensa en el funcionario, en el agente de seguridad penitenciaria, que así como le exigen derechos, que así como le exigen sus obligaciones, ellos también pues tienen derechos, ¿no? Derechos que muchas veces son, a veces por superiores jerárquicos, son pisoteados. Eh, yo viví una experiencia bastante desagradable en el trato, cuando trabajé para el Ministerio de Justicia, en el trato de una funcionaria hacia un grupo de agentes de seguridad penitenciaria, ¿no? Considero que esa no es la forma, porque se debe de tratar con el respeto. Todos primero merecemos el trato, el respeto, la dignidad humana. Si se salta esa línea, si se la pasa, olvídese. Si usted falta el respeto, le faltan el respeto y usted permite eso por el simple hecho de que un jerárquico superior crea tener la razón, cuando a veces la razón no le asiste, peor la ley, está muy equivocado. Pero a veces ese miedo a ser informado, a que le hagan un llamado de atención, un reporte, optamos por quedarnos callados, ¿no? Optamos, digo, porque en algunos momentos a mí también me ha tocado quedarme callado como funcionario público, pero ya en la actualidad trato de hacer respetar mis derechos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eh, las cosas a veces no son como se aparentan o quieren ser, ¿no? Yo sí, sí, yo les digo, yo, que de verdad que era un trato por demás exagerado, ¿no? Pareciera que estaba tratando con un grupo de animales. Me disculpan y no estoy tratando de ofenderlo, ¿no? Pero yo pude presenciar eso alguna vez, ¿no? Y yo, ¿cómo esperas que tu personal con el cual diriges te sea consecuente si tú no lo tratas bien? Por mínima lógica. Bien, tenemos pues B, los derechos y deberes del personal penitenciario en el ejercicio de sus funciones, incluido el respeto de la dignidad humana de todos los reclusos y la prohibición de determinadas conductas. Recuérdelo siempre, ciertas conductas hay que tratar de evitarlas, en particular de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, aunque a veces se lo merezcan, por llamarlos así. C, la seguridad
incluido el concepto de seguridad dinámica, el empleo de la fuerza y de instrumentos de coerción física y el control de delincuentes violentos, con la debida consideración al uso de técnicas preventivas y de disensión como la negociación y la mediación. Número D, primeros auxilios, las necesidades psicosociales de los reclusos y la dinámica correspondiente en los entornos penitenciarios, así como servicios de asistencia o de atención social, incluida la detención temprana de problemas de salud mental. Número 2. El personal penitenciario encargado de ciertas categorías de reclusos o el que sea asignado a otras funciones especializadas recibirá la capacitación especializada que corresponde. ¿Ok? Bien. De esta manera, pues, he tratado de abordar esos principales instrumentos o les he dado a conocer esos principales instrumentos de carácter internacional eh, que tienen relación con normativa penitenciaria. Recordemos que estos instrumentos internacionales no son vinculantes. No es que los estados tienen la obligación de aplicarlos, pero sí sirve de guía, de norma, de base para aplicar en la medida de lo posible todo lo que tiene que ver con las, como lo dice aquí, ¿no? Las buenas prácticas penitenciarias. Recordemos pues que uno del principal instrumento, el principal instrumento o internacional es este, recuérdelo siempre, las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, que en la actualidad se las conoce como las reglas de Mandela. ¿Ya? Bien, señores, eso es el análisis de la clase del día de hoy. Gracias por su atención.